¿Qué tal, mis amigos? Saludos. No por nada, mis amigos, es un tema tan candente esto que está sucediendo con el general Salvador Cienfuegos. Si bien Estados Unidos detiene a Salvador Cienfuegos el 15 de octubre, se equivocó en la forma. Los países tienen acuerdos firmados, mis amigos. La molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que no les avisaron cuando tienen acuerdos. Imagínense nomás que hubiese sido al revés. Estados Unidos hubiese puesto el grito en el cielo. Pero como México, por primera vez, se está fajando los pantalones y está haciendo valer sus derechos. Es la primera vez que sucede, mis amigos. A Estados Unidos no le había pasado de que le quitaran a un pez gordo. No le había pasado. Pero como los gobiernos pasados de México ya estaban acostumbrados. Acuérdense cómo hablaban de México. Acuérdense cuando Fox llegó a decir una frase tan estúpida que dijo que México era el patio trasero de los Estados Unidos, donde los perros defecaban. Así llegó a decir esa frase ese señor tarado, expresidente de México. Imagínense cómo se sentían, no podían decir nada, porque los tenían agarrados de un, ya saben qué. Por eso no podían decir nada, no podían absolutamente contradecir a Estados Unidos. Este presidente, cuidado mis amigos, no tiene arreglos, no tiene arreglos. Antes la oposición gritaba, cuando detuvieron a Cienfuegos, gritaba que se metiera el presidente para que lo regresaran a México y le ayudaran y pagaran abogados de parte del gobierno. Acuérdense, hoy que lo regresan, hoy que López Obrador lo pide para que se juzgue en México, vamos, la oposición se desgarra las vestiduras. Ahora está al contrario diciendo que porque lo traen, que porque no lo dejan que lo juzguen allá. Mis amigos, ya no sé ni qué chingados pensar, la verdad. Miren a este señor como periodista de apellido Blancas, cómo le habla al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Imagínense nomás dando tanta información un secretario de Relaciones Exteriores. No esconden nada, nada. Así me hubiera gustado que este periodista le hubiese hablado a Osorio Chong, a ver qué le pasaba en esos tiempos. O al secretario general Cienfuegos en esos tiempos, cuando estaba Peña Nieto, a ver qué le pasaba. Pero bueno, ahí se los dejo, juzguen ustedes. Saludos. Daniel Blancas de Crónica, para puntualizar preguntas muy específicas. ¿Hubo una petición formal del gobierno de México para que se regresara al general Cienfuegos? ¿Cuál otra? Contéstemela y luego para que no se confundan las respuestas. ¿Cuántas van a ser? No. O sea, ¿es así por partes? Tal. México hizo saber a los Estados Unidos su posición que te acabo de describir. No hay una solicitud de extradición, porque para tú hacer una extradición, una solicitud, necesitas una orden de aprehensión. Y en México no hay, hoy, una orden de aprehensión contra el general Cienfuegos, no existe. La evidencia se recibió el día 11 de noviembre. Esa sería la primera pregunta. Entonces no hubo una petición formal. No, porque sería una extradición. Bueno, la otra, el 16 de octubre, un día después de detenido el general, aquí se dijo que no había ninguna investigación en México en contra de Cienfuegos. El 11 llegó este documento de Estados Unidos hace unos días. ¿Hay algún elemento adicional en este tiempo que haya sumado el gobierno mexicano contra Cienfuegos o todo se limita a lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo? Toda la investigación se limita a lo que la evidencia que nos mandó el gobierno de los Estados Unidos, que llegó a México el 11 de noviembre. Y no hay otra investigación hasta donde nos ha informado la Fiscalía General de la República previa o diferente a esa.
En la moción que el gobierno de Estados Unidos entregó a la juez para desestimar los cargos, hay una frase que me gustaría que usted la explicara. La justificación es: hubo consideraciones sensibles de política exterior que llevaron a esta decisión. Obviamente involucra también al gobierno mexicano al mencionar esta frase política exterior. ¿A qué se refiere esta frase? A la cooperación en materia de seguridad, lo que acabo de externar en este momento. ¿No hubo algún otro elemento adicional? No, para Estados Unidos me queda muy claro, pero además lo dice el propio comunicado conjunto, si usted me lo permite, para no poner palabras propias. Dice: en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y en su caso procesado de acuerdo con las leyes mexicanas. ¿Qué significa? Esto es lo que dice el fiscal general de los Estados Unidos. ¿Qué significa? Que ponen en alto valor la cooperación con México en materia de seguridad. Y eso es una materia sustantiva de política exterior entre ambos países. Y esa es la conversación que hemos tenido. Finalmente, no es un secreto la importancia, la valía que ha tenido las Fuerzas Armadas, el Ejército para este gobierno, no solo en el ámbito de la seguridad, sino en otros rubros. Es, digamos, un alfil, es una pieza clave el Ejército en este gobierno. La pregunta sería al presidente de la República: ¿hubo presiones de las Fuerzas Armadas para que se hiciera esta o para que se regresara al general Cienfuegos a México? Miren, no hay nada oculto. Nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. Esto va más allá de lo legal. No quiere decir que no sea legal. Existe un acuerdo de colaboración suscrito años atrás en esta materia, pero no se hacía valer. Y fue en el caso que nos atañe violado, porque nosotros no tuvimos ninguna información. Lo que acaba de decir el secretario de Relaciones es totalmente cierto. Recibe una llamada del embajador informando que habían detenido al general Cienfuegos y él me comunica. Aquí hemos hablado del tema. Me preguntaron que si yo tenía conocimiento, hice mención a un comentario de la embajadora de México en Washington, pero totalmente informal,
que se sabía de una investigación que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos. Me preguntaron que si sabía yo de una investigación presentada en la Fiscalía de México. Dije que no, porque en efecto no existía ninguna investigación. Entonces, hablamos de que no íbamos a responder de inmediato, todo eso lo dijimos aquí, porque estaban de por medio de las elecciones y que no queríamos interferir en un asunto que correspondía resolver a los estadounidenses. ¿Qué íbamos a esperar? Al mismo tiempo, con cuidado, con prudencia, el secretario de Relaciones estableció comunicación con las autoridades en Estados Unidos. Se les expresó nuestra extrañeza. Se hizo de manera diplomática y ellos fueron receptivos, entendieron de que si existe cooperación debe de haber confianza, y lo que externaron, por eso resolvieron presentar conjuntamente con la Fiscalía de México esta petición, resolvieron que sea en México donde se juzgue al general en el caso de que existan los elementos de prueba suficientes. Hay confianza en el gobierno de México, hay confianza en el canciller, hay confianza en la presidencia de la República y hay confianza en la Fiscalía de México. Entonces, hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición. No hay nada a cambio. Nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios. Es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento. Y yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar. Presidente.